revisiones, digamos, extemporáneas o algunas revisiones que no necesariamente obedecen a esas revisiones ordinarias que se realizan cada 4 años, sino que por algunos motivos podemos emprender esas revisiones y revisar, valga la redundancia, o modificar algunos elementos siempre y cuando existan unos sustentos técnicos lo suficientemente gruesos para poder que sea aprobada tanto en un consejo municipal como en una autoridad ambiental. Entonces me dicen que los tipos de revisiones básicamente son la revisión de ajuste por vencimiento de vigencia, ¿sí? La revisión de ajuste por motivos de excepcional interés público y un tipo de revisión que es la modificación excepcional de norma urbanística. En este caso, nosotros en el municipio de San Vicente Ferrer estamos emprendiendo una modificación excepcional de norma urbanística. ¿Cuándo hacemos esa modificación y por qué la realizamos? Básicamente, me dice la norma, si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí tienes que pasar varias. Sí, por favor. Sí. Me dice la norma que esa modificación excepcional de norma urbanística básicamente yo la puedo emprender, ¿sí? Siempre y cuando, como mencionaba hace un momento, tengamos unos criterios establecidos lo suficientemente rigurosos a nivel técnico que me permitan sustentar la necesidad de revisar esos criterios, ¿sí? Y es precisamente un poco de lo que queremos hablar en este momento, y es acerca de cuáles son esos criterios que desde la alcaldía, ¿sí? Y desde el equipo técnico hemos identificado que son necesarios para generar esta revisión como tal, ¿sí? Entonces, esta revisión o esta modificación excepcional de norma urbanística básicamente lo que nos permite es modificar y ajustar algunas de esas normas urbanísticas generales, ¿sí? Que vamos a ver están relacionadas principalmente con componentes ambientales, componentes de la gestión del riesgo, elementos de espacio público, entre otros, que finalmente me dan el sustento para poder emprender esta revisión. Las revisiones, ¿sí? Como es de su conocimiento, pues deberán ser aprobadas por varios entes. En este caso, el primer filtro que pasará será una concertación de asuntos ambientales con la autoridad ambiental, ¿sí? En ella, pues ahorita hablaré un poquito más en detalle, pero en ella básicamente se van a revisar todas las determinantes y los asuntos ambientales que en este caso tiene Cornare, que incluso son algunos de esos elementos que sustentan esta modificación, como vamos a ver en algún momento. Deberá naturalmente tener una aprobación por parte del Consejo Territorial de Planeación, ¿sí? Con el cual pues ya hemos tenido también algunos acercamientos, y deberá claramente tener la aprobación por parte del Consejo Municipal, quien finalmente es quien avala el acuerdo de la modificación como tal, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, básicamente, como les mencionaba hace un momento, nosotros desde la alcaldía y desde el equipo técnico hemos identificado 11 elementos que consideramos son importantes para sustentar entonces la revisión excepcional de la norma urbanística, y más que para sustentar, consideramos son de gran importancia, digamos, para ser revisados, para ser modificados cuando sea el caso y para ser actualizados en la presente revisión, ¿sí? El primer elemento corresponderá entonces a la dinámica poblacional. Nosotros en este caso tenemos un PBOT aprobado en el año 2017, ¿sí? Sin embargo, este PBOT pues venía en construcción aproximadamente desde el año 2015, 2014. Ello hizo que naturalmente pues se tomaran unas dinámicas poblacionales o unas proyecciones de crecimiento de la población con base en unos censos que tenían y en unas proyecciones que tenía el DANE para la fecha, y que naturalmente eran las que se debían tomar, ¿sí? Actualmente nosotros contamos con unas nuevas proyecciones y con unos nuevos censos del DANE que, digamos, es importante incorporar por varios motivos. Las proyecciones de población, pues básicamente nos permitirán entonces definir esas necesidades en términos de servicios públicos, por ejemplo, esas potencialidades, esas posibilidades que tengo en materia de desarrollo del suelo, ¿sí? Cómo voy entonces a ocupar el suelo en los próximos años con base en las proyecciones, y cuántas personas entonces habrá en el municipio que naturalmente me estarán demandando servicios públicos
me estarán demandando unos equipamientos, me estarán demandando unos espacios públicos, me estarán demandando unas vías, entre muchos otros elementos que naturalmente es importantísimo actualizar. ¿Sí? Un segundo elemento que hace parte, digamos, de un componente de los planes de ordenamiento territorial que se denomina la evaluación y seguimiento. Y en esta evaluación y seguimiento es muy importante porque de cierta manera es un proceso que se debe hacer, digamos, con periodicidad, es decir, cómo vamos en la ejecución del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, esos planes, programas y proyectos que se definieron específicamente cómo van, ¿sí? cuál es el cumplimiento que se va realizando, y de cierta manera permite identificar posibles inconsistencias o posibles incoherencias que puedan existir en el acuerdo, o que pueda existir en la cartografía, o que pueda existir en los documentos técnicos. Y acá, como ya digamos, nos habíamos encontrado alguna vez, la primera vez que vinimos acá, hablamos un poco de unas inconsistencias cartográficas que habíamos identificado entre la cartografía y entre el acuerdo como tal, y allí encontrábamos de cierta manera unas diferencias, por ejemplo, en las áreas de las clasificaciones de suelos. ¿Sí? La clasificación de los suelos, pues como es de su conocimiento también, está dividida en una zona rural que compone unos corredores suburbanos, que compone unos suelos suburbanos, unas áreas de vivienda campestre, ¿sí? Y naturalmente tendremos en la zona urbana pues una clasificación asociada a un suelo urbano y suelo de expansión. Cuando yo miro eso dentro de la cartografía de los mapas, pues se supone que debería coincidir con lo que está establecido en el acuerdo, y que la totalidad de elementos que componen esa clasificación de suelo pues coincida con la que está determinada en el acuerdo. Lo que encontramos, y como ya lo habíamos hablado en una sesión pasada, es precisamente eso. Existen unas inconsistencias entre lo que establece el acuerdo como tal y lo que posteriormente está establecido en la cartografía. Inconsistencias relacionadas con qué? Principalmente con las áreas en las clasificaciones de suelo. Encontramos que algunas veces las áreas de vivienda campestre que tenemos establecidas en el municipio tienen diferencias en el acuerdo porque están o más grandes o más pequeñas de lo que está realmente cartografiado. ¿Sí? Entonces digamos que este elemento ya de entrada nos permite y nos da el sustento sólido para poder emprender una modificación excepcional de norma urbanística. Porque tener de cierta manera esas inconsistencias en las áreas lo que va a generar entonces será una dificultad en la aplicación de la norma, ¿sí? Porque eso conlleva entonces unas dificultades en los usos de suelo, específicamente cuando alguien se acerca a la Secretaría de Planeación a pedir un concepto o a pedir una licencia, específicamente entonces en qué clasificación de suelo está y por qué no coincide entonces con lo que está en la cartografía. Entonces de entrada es una dificultad enorme, y esta por sí sola ya consideraría que podría ser, digamos, ese sustento para emprender la modificación excepcional. Sin embargo, pues vamos a hablar de algunos otros elementos. Tenemos un tercer elemento que es la articulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial con algo que ustedes conocen muy bien, que es el Sistema Local de Áreas Protegidas. ¿Sí? Digamos que esta modificación excepcional tiene una connotación interesante, y es que además de subsanar esas inconsistencias cartográficas que hablé hace un momento, tiene esa connotación de ser, digamos, muy ambiental. ¿Muy ambiental en qué sentido? En la incorporación de unas nuevas determinantes y de unos nuevos elementos ambientales que existen en el municipio. ¿Sí? Como el acuerdo que tenemos actualmente se firmó en el año 2017, después de ese año entonces viene Cornare, saca unas nuevas determinantes ambientales. Cuando hablo de determinantes ambientales, hablo básicamente de zonas que para ellos son zonificadas como suelos de protección, ¿sí? Y viene entonces además lo que es el Sistema Local de Áreas Protegidas, que es un ejercicio que pues en lo personal aplaudo, porque de cierta manera es una forma en la que el municipio también viene y dice, venga, además de lo que tengo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, hay unos elementos de una escala más pequeña que vale la pena incorporar dentro de esa estructura ecológica principal o dentro de esas áreas de conservación ambiental, que básicamente es lo que de cierta manera tratamos de hacer. Entonces, acá vino y se discutió un sistema local de áreas protegidas, fue aprobado, ¿sí? Y al ser aprobado entonces, de cierta manera, genera la necesidad de incorporar ese sistema local de áreas protegidas
que como ustedes conocen está compuesto por unas áreas, digamos, núcleo, que son consideradas como de protección ambiental, y por unos corredores ecológicos que de igual manera son considerados de protección ambiental. Esas áreas es importante o son importantes en su articulación con las zonas de conservación ambiental que actualmente tiene definidas el municipio como tal, ¿sí? Eso va a garantizar que ese SILAP básicamente tenga el soporte y sea incorporado dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y con base en ello entonces se genere, digamos, esa aptitud para la conservación de las zonas que el SILAP mismo ha definido. Viene entonces un elemento que es la incorporación del PONCA del Río Negro y la actualización del PONCA del Río Aburrá. Un PONCA, ¿sí?, básicamente es un plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. En este caso el municipio de San Vicente Ferrer, digamos que hace parte de dos cuencas muy importantes, que son la cuenca del Río Negro y la cuenca del Río Aburrá. Cada autoridad ambiental entonces para esas cuencas lo que hace es una zonificación ambiental. Básicamente, a grandes rasgos, esos PONCAs están divididos en unas áreas de conservación ambiental y en unas áreas de uso sostenible, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? Las zonas que tienen bosque, las zonas que tienen algún grado de amenaza por movimiento en masa, por inundación que la corporación tenga referenciada, las áreas que de cierta manera tengan unas pendientes escarpadas, las zonas que sean importantes para la recarga de acuíferos o para el abastecimiento de microcuencas, en este caso abastecedoras, ingresan a ser parte dentro de las zonas de protección que define CORNARE para cada una de esas cuencas, ¿sí? Estos PONCAs tienen una particularidad, y es que se firmaron por allá en el año 2018, es decir, fue después de que entró en vigencia el actual Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de San Vicente Ferrer. ¿Eso qué quiere decir? Buenas tardes. De entrada, cuando hablamos que la autoridad ambiental, en este caso CORNARE, identificó y reglamentó unos suelos de protección posterior a la vigencia o posterior a la entrada en vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, quiere decir que de cierta manera el municipio tiene la necesidad, y más que la necesidad, es casi que una obligación, incorporar esas zonas de protección que la autoridad ambiental está definiendo, y la ruta, en este caso, será hacerlo a través de una revisión excepcional de norma urbanística para poder entonces acoger esas determinantes que está definiendo. Una articulación de áreas protegidas regionales, ¿sí? Además, digamos que de esos PONCAs tenemos la articulación con unos elementos de protección que se denominan los distritos regionales de manejo integrado, ¿sí?, que también son otro elemento, digamos, de protección que define en este caso la autoridad ambiental y que constantemente actualiza, ¿sí? Entonces, en este caso se generó una actualización de ese distrito regional de manejo integrado, y lo que corresponde o lo que le atañe al municipio en términos de esa actualización de las áreas protegidas es incorporar como tal esas nuevas delimitaciones para articularse con las determinantes ambientales que tienen contra, ¿sí? Viene otro elemento que también es muy importante y sé que interesa también para todos, y es la inclusión de una nueva determinante y de un acuerdo que se denomina el Acuerdo 392 del año 2019, ¿sí? El Acuerdo 392 básicamente me define las densidades máximas que yo puedo tener en la zona rural, ¿sí?, hablando de la zona rural dentro de las áreas de vivienda campestre. ¿Sí? Eso está muy bajito. Sí, podemos cambiar acá que este suena mejor. Suena más duro. Este suena mejor. Sí, para la grabación de... Bueno. Les decía entonces, ese acuerdo 392 básicamente me define las densidades máximas que puedo tener en el suelo rural al interior de las áreas de vivienda campestre, al interior de las clasificaciones de suelo o de las categorías de desarrollo restringido que tengo dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que, como les decía hace un momento, está compuesto básicamente de unos corredores suburbanos, unos suelos suburbanos y unas áreas de vivienda campestre, ¿sí? Entonces, al actualizar de cierta manera, esto es una determinante de CORNARE también, al generar, digamos, esta actualización, se genera entonces la necesidad de cambiar esas densidades, ingresar a esas nuevas densidades que me permite CORNARE como unas densidades máximas, y entonces
generar esa actualización dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Y vienen entonces otros elementos importantes también, como la necesidad de suelos para la generación de proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, ¿sí? De cierta manera esto está articulado un poco con los usos de suelo que se permiten específicamente dentro del suelo urbano y donde entonces se permitirá y en qué medida las zonas para viviendas de interés social, que naturalmente son áreas, digamos, de interés público en este caso, tanto para la administración municipal como para la misma comunidad, quienes de cierta manera también se verán beneficiados con la inclusión de estas zonas. A partir, digamos, de que comenzamos a generar la presente revisión y los estudios para la presente revisión, se han generado actualizaciones en varios elementos. El primero de ellos es que hoy el municipio cuenta con un inventario actualizado del espacio público, tanto urbano como rural, ¿sí? Hoy tenemos caracterizados todos los elementos de espacio público, tenemos la medición de cuánto en extensión abarcan en el municipio, como digo, tanto en zona urbana como en zona rural, y tenemos además de ello entonces la inclusión de nuevos proyectos de espacio público, ¿sí? Que naturalmente deberán quedar dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Por qué? Todos los planes de ordenamiento territorial o Plan Básico de Ordenamiento Territorial tienen entonces por allá lo último un capítulo que se llama el componente programático, ¿sí? O el programa de ejecuciones, donde básicamente están todos y cada uno de los planes, programas y proyectos que se van a realizar en la vigencia del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, donde naturalmente se incluyen entonces los elementos como equipamientos y espacios públicos que naturalmente, como les digo, están actualizados en este momento y que deberán entonces ser ingresados dentro de esos planes, programas y proyectos, ¿sí? La incorporación de San Vicente Pueblo Blanco, Callejones de Colores, que también es una iniciativa que no es nueva claramente, que de cierta manera ustedes conocen en toda su totalidad y que de cierta manera trata y permite incorporar de cierta forma esos elementos de la norma básica o de la norma urbanística en este caso, asociada entonces a los lineamientos que trae la iniciativa Pueblo Blanco Callejones de Colores. Tenemos una actualización y una caracterización de la red vial, ¿sí? Se actualizaron tanto vías secundarias y terciarias para saber exactamente con cuántos kilómetros de vías que tiene el municipio, cuáles son o cuáles de ellas realmente se caracterizan o se categorizan como vías secundarias o vías terciarias, y a partir de eso entonces se define o se realizan lo que comúnmente se conoce como el plan vial. ¿Y qué es el plan vial? Básicamente es un instrumento que me permite definir cuáles son entonces esos proyectos a nivel vial, tanto urbanos como rurales, de los cuales también ustedes tienen conocimiento, para incorporar entonces en ese componente programático o en el programa de ejecuciones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para que de esa manera entonces tanto esos proyectos urbanos como rurales que se generan o que se formularon en ese plan vial tengan entonces una facilidad de ser realizados por estar incorporados en este caso dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Y finalmente entonces tenemos los resultados de los estudios básicos de amenaza y riesgo, haciendo aquí una pequeña claridad, y es que esos estudios básicos de amenaza y riesgo, como bien en un momento nos explicarán John Jairo y Adrián, están enfocados en la zona urbana y en dos centros poblados rurales que son Las Hojas y Chaparral, ¿sí? De cierta manera, los elementos de gestión del riesgo en el resto del suelo rural no se modifican, no se hace estudio básico para esas áreas, sino que principalmente nos enfocamos los esfuerzos en la zona urbana y suelos de expansión y los dos centros poblados rurales que les acabo de mencionar. Entonces, de cierta manera, estos elementos que acabo de mencionar son los que soportan como tal a nivel técnico y jurídico la revisión excepcional de norma urbanística. Naturalmente, cada uno de estos ítems que acabo de mencionar y explicar brevemente
tendrán una incidencia en lo que hoy conocemos como el acuerdo que reglamenta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque entrará a modificar algunos de sus artículos, ¿sí? Algo que ya posteriormente estaremos discutiendo acá. Artículos que estarán enfocados en qué? En estos 11 elementos principalmente, y que naturalmente todos y cada uno de ellos tienen entonces un estudio que soporta. Es decir, básicamente esto que yo les estoy mostrando acá son 11 estudios diferentes u 11 documentos que se anexan como soporte a la presente revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Es una revisión que no estamos haciendo Adrián y yo solos, sino que han participado diferentes profesionales en arquitectura, profesionales ambientales, profesionales en vías, ¿sí? Profesionales de diferentes tipos que de cierta manera han permitido consolidar un equipo interdisciplinario que nos han dado el sustento para cada uno de estos 11 elementos que acabamos de definir. Y además de eso, es un proceso que naturalmente debe ser abiertamente socializado y concertado, además de las instancias con las que mencioné hace un momento, con la comunidad. Es por ello que hemos realizado talleres en los centros poblados de Las Hojas, hemos realizado talleres en el centro poblado Chaparral, hemos realizado talleres con actores en la zona urbana, realizamos talleres con los acueductos, ¿sí? De manera que los elementos que están permitiendo modificar esa norma o esa revisión excepcional de norma urbanística sean entonces conocidos y avalados también por la comunidad, de manera que esto sea un proceso pues abierto y de cierta manera concertado con todas las personas y con los grupos que habiliten y que de cierta manera tengan una importancia o un interés en esta presente revisión. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, además obviamente de contarles acerca de esos 11 elementos, vamos a centrarnos específicamente en uno que son los resultados de los estudios básicos de amenaza y riesgo en la zona urbana y los centros poblados rurales. En un momento los compañeros les explicarán las metodologías que emplearon para realizar estas zonificaciones, ¿sí? Estaremos hablando específicamente de movimientos de masa, inundaciones, avenidas torrenciales, ¿sí? Zonificadas para el suelo rural y los dos centros, para el suelo urbano y los dos centros poblados, pero que sean ellos entonces quienes desde su experticia y conocimiento nos cuenten en qué tratan los estudios básicos y los resultados que obtuvieron. Entonces yo le doy la palabra a John Jairo, que está aquí al lado mío, para que nos hable entonces de ese estudio. Buenas tardes a todos. Me presento con mi compañero Adrián González, que está sentado allá al frente, y mi persona, John Gallego. Hemos venido realizando entonces los estudios básicos de amenaza y riesgo para la zona urbana y expansión y para los centros poblados de Chaparral y Las Hojas. Nosotros de formación somos ingenieros geólogos con experiencia en gestión del riesgo de desastre. Entonces quiero como comentarles un poquito como inicialmente como la importancia de estos estudios. Si quieres la podemos con la importancia de estos estudios dentro de la norma nacional, la metodología general y luego los resultados específicos de cada una de las áreas que delimitamos. Yo creo que partamos entonces de la ley, ¿cierto? La ley 1523 del año 2012, producto o resultado de toda la situación generada por el fenómeno de la niña en 2010-2011, todo lo que pasó con el fondo de adaptación, toda la situación de inundaciones, el fenómeno de la niña que vivimos, digamos, que se formuló esta ley en realidad creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y el objetivo principal de la gestión del riesgo, ahí digamos que está un poco resumido, pero es un proceso social, ¿cierto? Es un proceso construido entre las comunidades, entre los técnicos, las administraciones municipales, y lo que busca como tal es formular, generar proyectos, hacer seguimiento, programas, etcétera, con el fin último de buscar el bienestar social de la comunidad. Y tiene tres partes principales, que son esas naranjitas que vemos en la presentación. Un proceso de conocimiento del riesgo, un proceso de reducción del riesgo y un proceso de manejo del desastre. Generalmente en Colombia nos hemos pasado manejando desastres,
concentrándonos tal vez 100% muchas veces solo en la atención. Ocurre una situación, vienen los bomberos, pues le colaboramos a la comunidad afectada, pero poquito nos vamos al proceso de conocimiento. Los desastres no son naturales, los desastres son resultado de procesos inadecuados de gestión del riesgo. Podemos adelantar un poco, muchas gracias. Antes entonces de mostrar los resultados, quiero como de manera muy clara como explicarles sus conceptos para que ustedes de pronto nos puedan comprender de qué estamos hablando. Los conceptos de amenaza, de vulnerabilidad y de riesgo. Muchas veces tratamos de confundirlos y son muy diferentes porque gracias a ellos, digamos que yo logro formular, hay unos mapas muy específicos, una cartografía muy específica asociado a cada uno. Hablemos de la amenaza, ¿cierto? La amenaza se asocia como a la probabilidad, o sea, qué tan probable es que ocurra un fenómeno en un lugar dado, en un tiempo dado, y en este caso, según los decretos, asociado a movimientos en masa de inundación. O sea, qué tan probable es que ocurra un fenómeno, qué tan peligroso, qué tanto daño me puede causar. La vulnerabilidad, por su parte, se asocia a los elementos expuestos, o sea, mi comunidad, mis infraestructuras, qué tan frágiles, qué tan vulnerables son ante cierto fenómeno. Pero aparte de eso, también se enfoca en la palabra que ahorita es muy de moda, que se llama resiliencia, en esa capacidad de absorción de los fenómenos desastrosos. Y el riesgo como tal se enfoca en las pérdidas, ¿cierto? Es la probabilidad de que ese fenómeno amenazante en una comunidad vulnerable me genere pérdidas y daños. Cuando hablamos de un estudio básico, que es lo que vamos a presentar, el estudio básico se enfoca principalmente en la amenaza. Y a partir de los elementos de amenaza y los elementos expuestos de la vulnerabilidad, definimos unas áreas con condición y acorde al decreto de 77. Podemos adelantar un poco. Aquí vemos los tres procesos o los dos procesos principales de la gestión del riesgo: el conocimiento y la reducción, y cómo se articula con los diferentes procesos del ordenamiento territorial. Y vemos entonces la importancia del diagnóstico, ese proceso de conocimiento, esos estudios básicos. Y aquí entonces yo creo que una de las situaciones que estaba mostrando José que da sustento a la revisión de la norma es que los estudios que actualmente se tienen en la zona urbana, digamos que no están lo suficientemente acotados, o sea, hay tanto problemas de escala como algunos problemas de precisión en las amenazas. Y aparte de eso, los centros poblados, en este caso Chaparro y Las Hojas, no se encuentran zonificados a la escala que el decreto, en este caso 1077 del año 2015, lo define. Fue hecho una escala regional, entonces eso da sustento. ¿Qué es importante entonces? Vamos a presentar, si quieren, podemos ir más adelante, la metodología principal de cómo trabajamos. Entonces vamos a presentar qué utilizamos. Entonces, lo primero, lo que está en azulito, las escalas de trabajo, eso es muy importante. En la actualidad existe un mapa regional, la escala 1.25.000, para la zona rural principalmente, y en él están unificados los centros poblados, Chaparral y Las Hojas. Nosotros estamos bajando esa escala a un nivel de detalle, escala 1.5000, que es la escala mínima que me define el decreto 1077 para los centros poblados rurales. De igual manera, en la zona urbana estamos trabajando en una escala 1 en 2000. O sea, partimos entonces ya de estudios a una escala detallada. ¿Qué utilizamos? Utilizamos una cartografía básica del IGA que existe para el municipio, zona urbana en 2000, zona 5000 para gran parte de la zona rural, imágenes satelitales brindadas por área del IGA y obviamente la información valiosa y muy útil de los estudios previos. Otra, digamos, el segmento de la metodología parte del trabajo de campo. No solamente Adrián y mi persona ir a identificar una zona que de pronto se ha inundado en el pasado, sino la construcción para la comunidad, que es definir esos sitios históricos que tal vez nosotros de primera mano no podemos reconocer, pero la comunidad sí los ha vivido, sí los reconoce. Entonces, la colección de procesos históricos, la identificación, obviamente, de todos los elementos geológicos que nos permiten definir los diferentes mapas de amenaza, y eso integrarlo en un sistema de información geográfica. Es lo que comentaba Juan José también. Hay problemas actuales con la cartografía, entonces garantizar que no existan esos problemas y a partir de la definición de las unidades. Si quieres, vamos más adelante. Dale, si quieres, más adelante. Entonces definimos otra forma. Eso. Entonces, ¿cuál es la metodología que estamos utilizando? El decreto nos da variabilidad en términos de uso de metodología. Estamos utilizando una metodología
con criterio geomorfológico y utilizamos un método analítico jerárquico donde definimos pesos a cada uno de las variables, no de manera arbitraria, no es que alguien diga, no, de pronto la geología en esta zona pueda pesar más, sino utilizando un poco la estadística y obviamente el criterio de expertos. Vamos más adelante. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Vamos a mostrarles mapas de amenaza, o sea, mapas ante fenómenos de inundación, ante fenómenos de movimiento en masa. Desde ya les aclaro que en los centros poblados de las hojas, Chapapra, en la zona urbana, no hay evidencias geológicas de avenidas torrenciales. Entonces los fenómenos no han sido notificados porque desde nuestro concepto las evidencias geológicas que observamos son de inundaciones, no de torrencialidad. Aunque el decreto pide torrencialidad, tendríamos que irnos a los chorros, en corrientes arriba, en algunas afluentes, en segmentos de la que era la Magdalena, si quisiéramos hablar torrencialidad. Pero en la zona urbana y en otros poblados vamos a enfocarnos en movimientos de masa e inundaciones. Tenemos mapas de amenaza, según el decreto es muy importante, definidos en 3 valores, alto, medio y bajo, para definir estos dos elementos que son los vitales para ser incorporados al ordenamiento. Las áreas con condición de amenaza y áreas con condición de riesgo. ¿Qué es un área con condición de amenaza? Son esas zonas que no están ocupadas, susceptibles al desarrollo, que son categorizadas con amenaza alta y media. Y las zonas con condición de riesgo son esas zonas de amenaza alta en donde existen viviendas, pero no solamente viviendas, sino elementos expuestos como infraestructura, como equipamientos, hospitales, etcétera, que se encuentran en amenaza, ¿cierto? Son viviendas o elementos que se encuentran en zonas de amenaza, ¿cierto? Ya fueron construidos en el pasado, etcétera, hoy se encuentran en riesgo y en ellos se requieren estudios de detalle. O sea, se definen esos polígonos donde se hacen necesarios estudios de detalle. Te vamos a mostrar un poquito, si quieres vamos a más adelante, si quieres devolver deportes. ¿Qué es ese mapa que mostramos? Ese mapa tenemos en la parte izquierda toda la zona de estudio urbana, tenemos en el centro Chaparral, el centro poblado Chaparral, y en la derecha el centro poblado de Las Hojas. Cada uno de esos puntitos, moraditos y doritos son nuestras estaciones de campo. O sea, garantizamos que no lo caminamos todo, ¿cierto? No lo caminamos todo de una manera juiciosa, preguntándole a la gente, garantizando y observando todas las situaciones. Hay varias cosas de pronto por aclarar. Lo primero, las fotografías que utilizamos, esas fotos, algunas son del año 2012, otras del año 2018. Y ustedes saben que la dinámica urbanística en términos de creación de cortes, instalación de hielos, ocurre en el día a día. Levantamos esos hielos, esos cortes nosotros, así no los viéramos en las fotos, a partir del trabajo de campo. Y podemos dar, si quieres, adelantar. Muchas gracias. Entonces vamos a mostrar los resultados de la zona urbana del municipio de San Vicente. Bajo esos 2 fenómenos, movimiento de masa, inundación y la posterior definición de áreas en condición de amenaza y riesgo. Vamos, si quieres, más adelante. Muchas gracias. Partimos del trabajo de campo que ya les mostramos, tuvimos la socialización con los acueductos, con las comunidades del parque educativo, lo cual obviamente fue de demasiada retroalimentación, algunos eventos recientes y críticos. Para ellos es un secreto la situación que tenemos con la creación de estos cortes y estos hielos antrópicos. Va mucho más rápido esa dinámica urbanística que ese proceso de ordenamiento, ¿cierto? Es muy acelerado. Eso que ha generado, obviamente, nuevas áreas que antes eran estables, pero que hoy, por las condiciones propias de esos taludes, de esos hielos, están inestables. Aparte de eso, identificamos inclusive en este año algunos fenómenos de inundación sobre la vía Bicentenario, y ahí vemos unos sitios críticos que no fueron identificados por nosotros, que desde hace tiempo se vienen reportando, como por ejemplo el complejo deportivo, allá Bicentenarios, taludes inestables, estos hielos aquí cerquita de Alto de San Ferrer, la problemática que vivimos aquí en la Casa de la Cultura y el Hospital, etc. Son zonas que desde el pasado se conocen como inestables. Tenemos que garantizar nosotros en nuestro estudio que estas zonas queden incluidas, ¿cierto? No es factible que aparezca un área crítica identificada ya por la comunidad, por ustedes en el pasado, aparezca amenaza baja, ¿cierto? No tendría como sentido. Pero lo primero es garantizar que los sitios críticos
identificar cuál es la problemática, ya la vamos viendo, se van a dar cuenta que es muy repetitiva y yo creo que es una conclusión que ustedes la saben, y es el mal manejo del suelo, ¿cierto? Podemos pasar más adelante. ¿Qué son todos esos mapitas? ¿Sabes? Si quieres un poco a que se desplieguen más adelante. Eso. ¿Qué son esos mapas? Esos, digamos, esos colores que ustedes ven ahí. En primer lugar, ¿qué hicimos? Definimos una zona de estudio. Nosotros no partimos de definir, no. Conocemos el polígono definido en el 2017 en el acuerdo del POT, de la zona urbana y expansión. Nuestra zona de estudio parte de algo que definimos como unidades morfodinámicas independientes. ¿Qué quiere decir? Puede que a nivel administrativo la zona urbana o la zona de expansión tenga un límite, pero nosotros utilizamos un límite geológico. O sea, es la probabilidad de que ese movimiento de masa, si viene de la ladera que está arriba, mi zona de estudio debe ir desde la ladera. No importa que acá abajo sea mi zona de expansión. O sea, en esa zona de estudio tuvimos mucho suelo rural que es importante tener en cuenta. Entonces, así hicimos para las tres zonas de estudio, ampliamos mucho más la zona de estudio, garantizando que cuando hablamos de amenaza, cuando hablamos de geología, ella no respeta límites administrativos. Son los fenómenos, tanto de inundación, movimiento de masa, los que me definen esas áreas de estudio. Partimos de ese mapa de pendientes, vamos a ver ese mapa de pendientes, esos colores subidos, rojos, naranjados, son pendientes altas, creo que todos lo conocemos, las zonas más bajas son en nuestras quebradas, aquí en la cima del parque, pero es una zona de alta pendiente. Y luego tenemos esos procesos morfodinámicos, ahí no se ve muy bien, puede ser unos manchoncitos rojitos. Estos manchoncitos rojitos son los sitios inestables que visitamos, que hoy son inestables. Luego tenemos la geología o el material geológico superficial, ese moradito que predomina es el famoso batolito antioqueño. Pero ese batolito antioqueño, aquí en San Vicente, y dentro del batolito antioqueño, no es una roca, no es como la tenemos en Peñoncito o como la tenemos en el Marial, sino que es suelo, es una roca totalmente descompuesta, que es muy buena para soportar peso. O sea, yo le puedo colocar una infraestructura y ella tiene toda la capacidad, pero es muy susceptible a la erosión. O sea, cualquier gota de agua, lluvia, cuando tengo el suelo totalmente descubierto, me la dispega fácilmente. Y lo otro es la geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? Es el relieve. ¿Cómo es la zona urbana de San Vicente? La zona urbana no es tan pendiente como, por ejemplo, en las vías, tampoco es tan de baja pendiente como en las hojas. Digamos que es más o menos, siendo más pendiente que Chaparral, tenemos un relieve esencialmente coordinado. Morfológicamente es una zona que entonces tenemos moderadas pendientes en donde los procesos de inestabilidad son comunes. A partir de esos mapas, de esos insumos, ahora sí la podemos pasar, definimos estos mapas. Y esos mapas son, del lado izquierdo, el mapa de amenaza por movimiento de masa, y el del lado derecho, el mapa de amenaza por inundación. Si miramos el de amenaza por movimiento de masa, vemos entonces que todos esos flancos, todas las zonas, las vemos cuando subimos por acá por la avenida 20 de julio o cuando venimos por las escalas, son zonas de alta pendiente. Esas zonas son de amenaza media principalmente. O sea, existe una probabilidad moderada de que ocurran deslizamientos. Las zonas bajas se concentran en las cimas, aquí en la salida, por ejemplo, para Concha, la parte de abajo del Bicentenario. Son zonas de bajo relieve en donde las condiciones geológicas me ayudan a definir unas zonas de baja amenaza. Sin embargo, esas zonas de baja amenaza por movimiento de masa, cuando están asociadas a los afluentes hídricos, son susceptibles a inundaciones. Y ahí vemos entonces toda la cuenca, la Quebrada, la Salada, la Palma, un bracito que entra de la NEA y me define toda esa mancha de inundación en la zona urbana. Y ustedes dicen, bueno, tengo casi toda mi zona construida en amenaza media o en amenaza alta, una gran parte en amenaza alta por inundación, etc. ¿Cómo se pensaba en el pasado? En el pasado pensamos que los mapas de amenaza eran antidesarrollo, o sea, yo no puedo hacer nada. O sea, en esa zona la pobre gente quedó desvalía, toca reubicarlos o sacarlos, el municipio no tiene cómo, pero el decreto 1037 dio luces al respecto. Y un mapa de amenaza tiene que ser visto como un mapa de potencial desarrollo, ¿cierto? Para saber organizar el territorio. Y ahí entonces definimos las áreas con condición de amenaza de riesgo. Vamos al primero, por ejemplo, de la izquierda. Áreas con condición de amenaza por movimiento de masa. Son todas esas zonas amarillas y rojas que no están ocupadas.
Y las de condición de riesgo van a ser donde tenemos amenaza roja, esa alta, pero ocupada. Vamos más adelante. Yo creo que sigue el mapa de actitud biológica del suelo. Y ese mapa de actitud biológica es una combinación. Vean que cambiamos entonces, devuélvete por fin similar de derecho. Esa es nuestra zona de estudio que incluye mucho suelo rural. Y en la siguiente ya estamos solamente en la zona urbana de estación. Dale, tranquila. Eso ya es un mapa de actitud biológica. ¿Qué es lo naranjado? Son zonas de inestabilidad potencial. O sea, hoy es estable, pero si se sigue manejando el suelo, es una zona que es potencialmente inestable. Las rojas son las que hoy son inestables, las amarillas son las de estabilidad condicionada, son estables, pero requieren manejos, etc. Y hay unas verdecitas que son estables, y las azules son las amenazas por inundación. Este mapa compila las dos amenazas. Vamos a ver algunos sitios críticos. Sitios críticos, si quieren, lo podemos mirar en las verdes son las estables, algunas sí, ¿cierto? Sé que son escasas, pero hay algunas zonas, perdón. No, Sí, es estable. En el mapa no aparecen, no están ahí las zonas estables. Las amarillas. Las amarillas, muchas gracias, son las estables. Las amarillas son las estables. Las naranjadas, estabilidad condicionada, muchas gracias por los colores. Exacto. O sea, lo amarillo es estable. ¿Listo? La morada inestable. La moradita son las inestables y la roja inestabilidad potencial. Ustedes no se asusten tanto por los colores, pero la amarilla es estable. Yo creo que el mapa amenaza nos mostraba un poquito de mayor claridad. Vamos más adelante y vemos algunos sitios críticos entonces. Vemos entonces algunos sectores. La primera foto es el sector de la aldea. ¿Cierto? ¿Cuál es la situación principal? ¿Qué es lo que pasa? Aparte de abajo es el coliseo, algunos sectores en la vía, por ejemplo, aquí entrando al parque educativo. Es la misma situación, es una situación muy repetitiva. Creación de cortes llenos. Muchas veces vamos a pedir la licencia para el uso del suelo, la creación de cortes ante planeación, pero no estamos teniendo en cuenta los llenos. La principal problemática que nosotros vemos en San Vicente son los llenos antrópicos. ¿Y cuál es el problema? Los llenos antrópicos tampoco hay claridad de manejo en el decreto 65 de Cornare. Los llenos se deben compactar, en realidad son casi que tirados en las laderas sin ningún tratamiento. Aquí vemos una situación, si no estoy mal, en la feria, en el antiguo matadero donde están los bomberos ahorita, vemos que están construidos sobre barradas de escorrentía, o sea, por ahí va una agüita, por eso hay inestabilidad de talud. Tenemos la situación aquí en la salida del sector de la bomba, abajo del cementerio. Ustedes ven la imagen de la derecha, el talud que tenemos hacia el cementerio. Digamos que los taludes del corte son estables. ¿El problema cuál es? Están descubiertos, etc. El problema de erosión. Y aparte de la erosión generada por aguas de escorrentía en los taludes, tenemos nuestras quebradas, tanto la salada como la palma, son quebradas sinuosas. O sea, que esas rompen las márgenes. Así vemos, por ejemplo, que está casi que se lleva la vía Bicentenario, esos problemas de socavación. Y hay otro fenómeno. Esas tuberías de aguas residuales o aguas lluvias a lo largo de esa vía también me generan problemas de erosión. Podemos, si quieres, más adelante vamos a ver otros sitios críticos. Vemos otros sitios críticos aquí nuevamente en la salida, ¿cierto? Aquí hacia Altos de San Ferrer, estos cortes hacia Villa Concha. Vamos más adelante, si quieres, una problemática que se repite. Y ante fenómenos de inundación tenemos una situación. ¿Cuál es la situación? Sabemos que estamos ante un fenómeno de cambio climático. ¿Qué implica cambio climático? Que los fenómenos extremos cada vez van a ser más recurrentes. En su momento, hace años, no sé cuántos, la verdad es que me puede confirmar, los puentes de Calicante con seguridad fueron diseñados bajo unos periodos de retorno en los momentos donde los caudales eran más bajos. Hoy, la mayoría de esos puentes, o la mayoría de puentes de San Vicente, no cumplen el periodo de retorno de los 100 años. Tenemos más agua, tenemos un fenómeno de cambio climático que obviamente acentúa esa situación. Y la situación, por ejemplo, que ustedes ven ahí arriba en las primeras dos fotos de la plaza del mercado, es que existen algunas quebradas secundarias, las cuales ya han sido totalmente intervenidas. O sea que cuando llueve, obviamente el agua va a buscar nuevamente sus cauces porque las tuberías existentes no tienen la capacidad para tratar de colectar todas las aguas lluvias. Por eso la inundación de la plaza del mercado no es que la quebrada principal la rebose, sino que viene desde atrás, de donde están toda esta zona de los parqueaderos y se inunda ese segmento
mercado. Aquí vemos los puentes, ¿cierto? La situación de los puentes de Calcanto, vemos algunas manchas, las manchas de inundación, que son increíbles en términos de caudales, ¿cierto? Son muy amplias, porque las llanuras aluviales, tanto de la Salada de la Palma, tienen una característica, y son llanuras aluviales muy encajadas, muy bien definidas, y luego ustedes tienen el sistema molinado de alta pendiente. Podemos ir más adelante. Conclusión, vamos a esos mapas. ¿Esos mapas qué significan? Esa es la conclusión final. Esos mapas del lado izquierdo es las áreas con condición de amenaza por inundación, desde el lado derecho las áreas con condición de amenaza por movimiento de masa. ¿Qué implica? Son esas zonas, tanto en la zona urbana y expansión, que no están ocupadas hoy, pero en las cuales tienen todo el potencial para ser desarrolladas. Pueden tener amenaza alta, pueden tener amenaza media. ¿Qué le vamos a decir al propietario de ese predio? No puede construir. No, claro, usted puede desarrollar su predio, pero en esa zona, de acuerdo a este estudio básico, existen unas condiciones de susceptibilidad, de amenaza. Usted lo que requiere es un estudio detallado. En ese estudio detallado se me garantiza que lo que va a construir, que la infraestructura que va a realizar, va a ser estable, que las intervenciones van a ser con todo el criterio ingenieril. ¿Qué busca eso? Que no se sigan presentando intervenciones en estudios. O sea, estudios técnicos para que se hagan las cosas bien hechas. No es restringir por restringir, sino restringir donde se debe, que no es todo el municipio, en algunas zonas no se necesita, pero en otras zonas específicamente, en la zona, más en las zonas de expansión, sí es muy importante esos estudios de detalle para que el municipio esté blindado ante la ocurrencia de cualquier fenómeno amenazante. Vamos más adelante. Ahora, esos polígonos marrones, áreas con condiciones de riesgo, es lo que es interesante, y son esos polígonos ocupados hoy, o sea, en esos polígonos tenemos viviendas, tenemos elementos expuestos, y ahí existe el potencial de que se generen desastres. O sea, ya como usted lo decía, en esa parte del plan de ejecuciones, en todos esos proyectos, en esas áreas, en muchas hay que hacer estudios de detalle, pedir apoyo a la gobernación para tal fin. Y ya el estudio de detalle que va a decir, usted comunidad está en alto riesgo, bajo riesgo, su riesgo es mitigable, no mitigable, simplemente usted requiere un muro, una obra de contención o simplemente un pabellón, etc. O sea, aquí se definen unos polígonos en donde se deben hacer los estudios de detalle para evitar lo del inicio, que no se pierdan días entre la ocurrencia de un desastre. Esto es de la zona urbana. Vamos entonces ahora un poco más rápido, vamos a hablar de las hojas, ¿cierto? Las hojas tienen una dinámica interesante, más por la influencia y cercanía con el municipio de Río Negro. Entonces la dinámica constructiva es muy alta en la zona. Existen muchos cortes llenos antrópicos, lastimosamente realizados, no formales, digamos que no están formalizados ante el municipio, vamos más adelante, y tenemos desde el punto de vista, desde la amenaza al Río Negro y a las quebradas de las hojas de la Forquera. También participamos con la comunidad para que ellos nos contaran. Este taller estuvo demasiado enriquecedor porque la comunidad nos contaron muchos fenómenos. Vamos más adelante y vamos a ver algunos sitios críticos, la misma situación. Principales sitios críticos del centro poblado de Las Hojas: la socavación generada por el Río Negro sobre la vía actual. La vía actual fue pavimentada, esa pavimentación estuvo muy bien en términos del pavimento, pero no estuvo tan bien en términos del manejo de las aguas, quedó incompleta. Entonces todo el manejo, todas esas aguas que colecta la vía están generando un proceso de socavación muy crítico que nosotros vimos hace 2 o 3 meses que estaba casi que se iba a la vía. No sabemos cómo está en la actualidad, pero hay un talud muy pronunciado que amenaza y pone en riesgo a la vía principal. Hay muchos cortes, ¿cierto? Tenemos cortes en esa zona de los balcones, lo mismo, tenemos ese suelo que es muy bueno para sostener, muy malo para recibir el agua. Vamos más adelante. ¿Y dónde están las hojas ubicadas? Las hojas es como una meseta. Las hojas hacen parte de una terraza aluvial. Vamos a mirar ese mapa derecho, de la derecha se llama de morfología, hay un manchón verde fosforescente. Ese manchón verde es lo que llamamos las terrazas aluviales, es una terraza aluvial del Río Negro. Es una zona muy plana, desde el punto de vista geológico, geotécnico, es muy estable. Pero ustedes lo ven aquí en la pendiente, ven esos manchones verdes muy bien, pero a todo el borde ven los manchones rojos, morados. O sea, hagan de cuenta que es una mesa de billar. Muy estable en la cima, pero toda la pared o las patas de la mesa son muy inestables.
Entonces las situaciones de amenaza van a estar concentradas en esas partes de la mesa principalmente. Vamos más adelante. A partir de ahí se construye el mapa de amenaza, lo pueden ver a la izquierda, vemos la zona, tenemos todo el centro, tenemos la iglesia, toda la concentración del centro poblado de las hojas, eso no es una estable, pero ese manchón amarillo y rojo son las zonas que están muy influenciadas al río Negro. De igual manera, al lado derecho vemos la amenaza por inundación. ¿Dónde está la amenaza por inundación? Asociado a esta quebrada de las hojas, a la porquera y obviamente al río Negro. Son los segmentos que definimos la amenaza por inundación. Vamos más adelante. Aquí vemos, esta es una aptitud biológica, o sea, podemos ver las zonas estables, ahí en verde, en la gran parte del centro poblado es estable, vemos esas zonas rojas, si no se me confirma el color, las zonas moradas, perdón, son las zonas inestables, y las zonas rojas son las de inestabilidad potencial. Vemos que la mayoría del centro poblado se encuentra muy bien ubicado, pero todas las partes de la mesa, lo que llamamos el escape de la terraza, que es donde en la actualidad se están haciendo los cortes entrópicos, son las zonas más inestables. Vamos más allá. Aquí vamos a ver unos sitios críticos, vemos procesos de acabamiento muy asociados a los cortes y al mal manejo de las aguas de la vía. Hay muchos problemas enfocados a eso. Las aguas de la vía no tienen caja, digamos que las cunetas, todas las aguas son vertidas en el terreno sin ningún manejo. Al no tener ningún manejo, obviamente, genera una cantidad de problemas de inestabilidad. Vamos más allá. Bueno, aquí seguimos en la misma situación, ¿cierto? Las cunetas, los taludes inestables, los procesos de erosión, es muy repetitivo en todo el municipio esta situación. Da principalmente a esto, ¿cierto? A esa falta de formalidad, de legalización, falta de estudios, solicitud de permisos. Por ejemplo, estas áreas, podemos devolvernos, esto no está dentro de lo que definimos en nuestra zona de estudio, lo que está definido como el área del centro poblado de las hojas. Esta me va a afectar la parte de arriba que sí está dentro del centro poblado. Los fenómenos de inundación, vemos el río Negro en el 2010-2011 inundó toda la vía, ¿cierto? Inundó toda la vía en la parte de abajo, y aparte de eso, los problemas de socavación. Nosotros en su momento cuando vimos urgente esa solicitud de apoyo con COFNARE, porque es un problema, digamos que la amenaza general para la vía es muy alta. Entonces es una situación que debe ser posibilidad del municipio, requiere el apoyo tanto del departamento como del CONAR. Vamos más adelante. Esos dos manchones son los más importantes a la hora del ordenamiento. Son esos manchones de amenaza alta y media por inundación y movimiento de masa, en donde si yo tengo mi predio ahí o yo lo quiero desarrollar, está muy bien, pero hagamos los estudios de detalle para garantizar que lo que se haga no sea como lo que vimos, cortes sin ningún manejo, o instalación de lleno sobre llanuras aluviales. Porque ¿cuál es la situación? La situación es que si el municipio deja que se ocupen esas zonas sin ningún estudio, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una situación de riesgo, una nueva área con condición de riesgo. Esa área con condición de riesgo ya es responsable al municipio. Entonces aquí démosle la responsabilidad a los privados para que hagan las cosas bien hechas, para que luego el municipio no tenga que atender esas zonas por no estar formuladas, no estar reguladas. Vamos más adelante. Por último, las áreas con condición de riesgo. Las áreas con condición de riesgo vemos que son todos sus taludes a lo largo, son áreas, son pequeñas, son pocas áreas a lo largo de la vía, algunas zonas por inundación, principalmente las obras de paso en la vía de acceso, que no cumplen con la capacidad hidráulica. Vamos más adelante, vamos a hablar de Chaparral. Esta es una imagen de Google Earth del centro poblado de Chaparral. Y es muy interesante. Yo creo que cuando nosotros llegamos a Chaparral, yo me imaginaba una situación más compleja que las hojas. Y la verdad es que no. La intervención que se da específicamente en el área del centro poblado es menos intensa que en las hojas. Pero ustedes ven la imagen y la imagen actual, esa imagen 2021 en Google Earth, ustedes ven la cantidad de cortes y llenos, uno los ve desde toda la vía de acceso. Hay un uso, digamos, en algunas partes indisciplinado del suelo, ¿cierto? Vámonos más adelante. Entonces ahí la ubicación, si quieren, aquí tenemos el taller que hicimos con la comunidad. Socializamos muchas de las inquietudes y la problemática que ellos nos identificaron. Vamos más adelante. El mismo muñequito. Vean el mapa de pendiente, nuevamente, ese rojo, ese morado, se parece en algo a la zona urbana.
y vemos, ya que los manchones, hay unos manchones amarillos en los que llamamos procesos, o sea, hay cortes, hay deslizamientos, y el suelo es, digamos, que bastante similar a la zona urbana, siendo el más pendiente de la zona urbana, vamos más adelante. Misma situación, instalación de hielos antrópicos, algunos cortes, hay muchos de esos cortes que obviamente no están radicalizados, hielos antrópicos incluso en la cancha sobre afluentes hídricos, ¿cierto? Digamos que es una problemática incluso por la infraestructura pública, también está afectando desde el punto de vista ambiental. Vamos más adelante, miramos. Vean, de esa zona de estudio amplia, ese es el mapa final que tenemos del centro poblado Chaparral. Digamos que tenemos unas cimas, que la mayoría de las vías son zonas categorizadas como la amenaza media principalmente. ¿De qué capacidad el derecho a aumentar? Muchas gracias. Y señala cualquier zonita ahí en esa zonita verdecita. Muchas gracias. Eso. Y mueve un poquito para la izquierda para que podamos ver bien los mapas. Simplemente muévelo hacia el mapa de la izquierda. Eso. Vean que hay unos manchones pequeñitos rojitos. Esas son áreas de amenazada por movimientos más. Si lo veamos todo medio. Exactamente, principalmente los cortes de los taludes en las vías, los cortes y los llenos antrópicos. Y por amenaza por inundación es relativamente baja. Solamente es un segmento que tenemos un lago de esta cuenca que hace parte de toda la cuenca de la que era la compañía Chaparral. Vámonos, ¿quieres dar el escape? Y damos más adelante. Ese es el mapa de la actitud biológica del suelo del centro poblado Chaparral. Lo amarillo, aquí sí es estabilidad condicionada, lo rojo es inestable y lo verde es estable. Vamos, si quieres más adelante. Y terminamos, veamos las zonas críticas, por ejemplo, la parte de la cancha, esa parte de la cancha hay unas zonas inestables, vemos que ese corte que se hizo en la cancha genera un problema de aguas, esos llenos también tienen problemas de erosión, hay algunas viviendas construidas en zonas de alta pendiente, vamos más, por favor, ustedes. La misma situación, esos son los taludes sobre toda la vía, más arriba, digamos, más hacia la ferretería, más hacia San Vicente, son taludes de instalación de llenos, con erosión, etc. Digamos que es la problemática que hemos venido hablando de ese inadecuado uso del suelo. Esos cortes abajo de la iglesia, cortes a lo largo de la vía, si se dan cuenta son problemas que son sencillos, ¿cierto? No se ven zonas críticas, no se ven taludes muy altos, pero en la actualidad son inestables. La situación es que si no se maneja, pues obviamente estos procesos pueden aumentar en términos de tamaño y magnitud. Vemos las zonas de amenaza por inundación, que son muy pocas. La mayoría del centro poblado se encuentra en la parte alta de la colina. La parte baja son lo que llamamos las vaguadas, correntía, que no hay quebrada permanente, pero cuando llueve sí baja el agua. Muchas están ocupadas. Y esos manchones, vemos que la gran parte del centro poblado Chaparral se encuentra categorizado en condición de amenaza por movimiento de masa, o sea, si yo quiero desarrollarlo, que estudio detalle, y la amenaza por inundación, y la condición de amenaza por inundación. Y la condición de riesgo está asociada a algunos taludes de la vía y a algunas viviendas específicamente que se encuentran expuestas. Bueno, muchísimas gracias. Eso es como lo que el principal resumen. Obviamente los documentos están, los documentos son amplios, pues si quieren analizarlos en detalle. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ingenieros, por la exposición, que ha sido amplia, sobre todo en el tema, pues, digamos, de gestión del riesgo, con el tema de la fundamentación para la modificación excepcional. También nos queda claro cuáles son los instrumentos que se utilizan y que, digamos, los estudios son fundamentales a la hora de poder justificar. Entonces les agradecemos por eso y también les pedimos que por favor tomen nota de cada una de las intervenciones de los compañeros para que al final se pueda hacer las respuestas todas en conjunto. El otro ingeniero también. Sí. Pero yo creo que ya quedamos en que sí, yo presenté todo, sí. Bueno, para las preguntas, cualquier cosa. Listo. Entonces, siguiente. 3.4, intervención de los concejales.
Listo, compañeros concejales, se encuentra abierta el uso de la palabra. Compañero Nelson, bien pueda. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes para todas y para todos. Primero que todo, dar las gracias a los ponentes. Conocen mucho el tema, la forma como hacen la exposición, ustedes pues que conocen a fondo todo el tema. Y presidente, me parece que fue una falla de, pues, de nosotros como concejales le hemos invitado a los de los acueductos. Y esta que es un tema tan importante y tiene tanto que ver con el tema de los acueductos del municipio. Entonces, como la parte que yo quería y felicitar nuevamente aquí a los compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted, compañero. Digamos, cuando se radique el proyecto, esperamos que se haga todo un proceso de socialización amplio con cada uno de esos grupos. ¿Quién más va a usar la palabra? Compañeros. Todo claro. Concejal Rolando, bien pueda, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Soy los que cerro a los compañeros concejales, la concejala Nubia, la secretaria, obviamente la secretaria Oscar y a quienes nos acompañan, Jairo, secretaria. No, creo que son dos temitas fundamentales. En el tema de las determinantes, simplemente una recomendación es que recientemente Jornal escribió el acuerdo 418 de 2021, tiene que ver con todo el tema del ecoturismo, sobre todo en áreas protegidas, en áreas de importancia ambiental, que sería importante considerar. Y lo segundo, don Jairo, es el tema de una de las motivaciones de la revisión es la necesidad de suelos para BIS y para BIP o para BIP. ¿Cierto? Digamos que eso es parte de las dificultades que hay en el ordenamiento territorial y de las tareas que pocas veces se cumplen. ¿Sí? Por eso fue que le sirvió al gobierno nacional para escribir la ley que llamamos, que ponemos para la ley 10, que luego fue la ley de vivienda, la 1523, es un malo, 1553, que permitió el ajuste excepcional para incorporar suelos de expansión, suelos rurales al suelo urbano, para poder aportar suelo para vivienda de interés social. Entonces me parece muy importante ese tema, máximo que este año tuvimos la dificultad y es que la administración pretendía que el Consejo autorizara 3 previos para proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, de los cuales solamente pudimos autorizar uno, porque los otros dos por PBOT no estaban para uso residencial. ¿Cierto? Entonces, es un tema que es importante cuando vengan a socializar ya la propuesta, pues efectivamente miremos dónde van a estar esos suelos y que esos suelos que se seleccionen no pasen como lo que sucede en muchas ciudades de Colombia. Yo no entiendo por qué los peores suelos son los que destinamos para la vivienda protegida, la vivienda social, cuando debemos destinar los mejores suelos. ¿Cierto? Porque pareciera pues que el pobre tiene que vivir en peores condiciones. Entonces, ahí también como esa invitación para que en ese ejercicio de formulación se articule bien los suelos que se van a proponer para vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario y cómo quedarían en el estudio básico. ¿Cierto? Como qué tipo de se quedan con zonas con condición de amenaza, con condición de riesgo. Porque uno de esos predios, precisamente, que estaba en la propuesta, es el que está en la parte posterior del matadero, lo que era el matadero, lo que es ahorita el gimnasio. Entonces, mirar puntualmente ese tema y cuál va a ser esos suelos. Porque hoy tenemos una dinámica muy diferente. O sea, la dinámica que decía Julián, creo que ayer o antier, hoy tenemos 22.000, 23.000 habitantes. ¿Sí? Yo creo que 23.000 y tenemos población flotante muy significativa. Y una dinámica, hoy que nosotros la teníamos en el 2014 o 2015, entonces va a haber mucha demanda, creemos que va a haber mucha demanda de suelo para proyectos tipo BIS. Pero entonces es importante prever que en la audiencia del PBOT sí tengamos suficientes suelos para esa demanda, porque al constructor pues, él no se amarra a los topes de vivienda BIP
mercado. Entonces hay que mirar cómo vamos protegiendo los suelos para esa demanda presente y futura del municipio. Era eso simplemente. Gracias a usted, concejal Rolando. Tiene la palabra la concejala Nubia Vergara. Muchas gracias, señor presidente. Sí, se escucha. Un saludo para la mesa directiva, los concejales, para los ingenieros Jairo, Adrián, Juan José, el secretario de Planeación, nuestra secretaria y la comunidad. Primero que todo, pues yo quiero felicitar al equipo por la exposición que nos hacen el día de hoy. Fue muy centrada pues, en todo el tema de gestión del riesgo, pero yo creo que ese es el punto de partida para ordenar un territorio, conocer las condiciones y la capacidad que tenga el territorio para soportar el desarrollo. Me parece que es un muy buen trabajo. Se nota en toda la exposición el conocimiento del recorrido, la identificación que hicieron en territorio de todas estas situaciones que tiene el municipio. Y tengo solamente una pregunta, y es, que no tiene que ver mucho con el tema de gestión del riesgo, pero sí una pregunta. De los 11 temas, creo que son 11, que se motivaron la revisión excepcional del PBOT, ¿viene algún resultado encaminado, por ejemplo, a disminuir áreas, por decir, para vivienda campestre? O áreas de expansión, no sé. Entonces sí quería pues como mirar si como resultado va a haber algunos cambios en esas áreas. Y lo digo sobre todo en el tema de vivienda campestre, porque pues es uno de los temas, digamos, amplios y lo mostraba el ingeniero, el geólogo John Jairo, en el manejo de los taludes, en el manejo de todos los movimientos de tierra. Entonces sí quisiera como mirar esa parte. Y además que desde el PBOT pues quede muy clara la reglamentación, que sea el soporte para planeación también, que complemente todo el tema de movimientos de tierra que ya trae, que tiene la corporación mediante el acuerdo municipal, porque de verdad es un problema muy grave para el municipio. Quería solamente pues como hacer esa consulta. Muchísimas gracias. A usted, concejala Novia. Veo otro concejal. Bueno, entonces me permito usar la palabra para intervenir respecto al tema. Tengo varias preguntas frente a, digamos, los estudios que llevan a la justificación para hacer la modificación excepcional del PBOT. El ingeniero nos habló sobre el inventario de espacio público. Entonces yo quisiera saber en qué mes se realizó ese inventario de espacio público o cuál es la fecha de actualización del mismo. Además quisiera saber si ingeniero usted tiene ahí la posibilidad de decirme cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para hacer ese inventario de espacio público. Si dentro de esos instrumentos está el catastro, ¿cierto? Catastro que hace pues digamos unas claridades sobre los predios del municipio y que en algunas digamos imágenes catastrales sobre manzanas del municipio se habla sobre espacio público. Entonces quisiera saber si se usó y si se usó el catastro, qué tan importante es o cuál es la relevancia que tiene a la hora de definir ese inventario de espacio público del municipio. Eso por un lado. Por el otro, ya en el estudio de gestión del riesgo, se nos hablaban sobre las amenazas por remoción en masa, ¿cierto? Y específicamente se nos mostraba una amenaza por remoción en masa en el sector del hospital. Yo quisiera saber cuál es la recomendación que ha realizado el equipo de ingenieros al municipio de San Vicente sobre la intervención en esas amenazas por remoción en masa. Adicional a eso, yo quisiera saber, digamos, qué repercusiones tiene o cómo impacta a las, digamos, sugerencias, a las recomendaciones que dan ustedes como ingenieros, cómo impacta que la misma administración municipal
haya una licencia, por ejemplo, sobre esa amenaza de remoción en masa en ese sector del hospital, que pues además de eso tiene algunos cuestionamientos sobre el espacio público, sobre los retiros de la quebrada que está a menos de 30 metros de la misma, y pues adicional a eso en estas últimas 2 semanas hemos visto cómo se inunda el sector del hospital cada vez que llueve, producto pues digamos de esta licencia de construcción que se dio allí, que no ha tenido una intervención digamos acelerada ni digamos de mitigación que se pueda evidenciar con el paso de los días. Entonces yo quisiera saber digamos cómo impacta que se haya entregado esto a las posibles recomendaciones que ustedes puedan entregar para prever, digamos, intervenciones futuras en otros espacios del municipio que se encuentran en igual amenaza, porque pues hay que decir que este predio se encuentra con una pendiente superior al 60% y pues que ya, como lo señalaba el ingeniero, sería un poco ilógico señalar que los puntos que ha identificado tradicionalmente la comunidad como riesgosos se le dé una calificación, digamos, baja. Entonces yo quisiera saber cómo impacta eso en todas esas recomendaciones, porque pues a mi modo de ver hay un poco de ilógica sobre lo que hacen los ingenieros, el estudio, lo que se pretende con lo que hace la administración municipal en cabeza en este caso de la Secretaría de Planeación. Bueno, esto por otro lado. Y por último, al secretario de Planeación quisiera preguntarle, si es posible que nos responda, cuáles son las acciones que se han emprendido desde la Secretaría de Planeación para el tratamiento posterior a los cortes de talud, en este caso algunos de los que se señaló en la exposición, que son cortes de talud que llevan más de 2 años expuestos a, pues digamos, a todo tipo de condiciones climáticas y que no se ven avance en el tratamiento de ellos. También hablamos de un tratamiento, por ejemplo, en la vía San Vicente el Crucero, específicamente en el sector de Pelo Pelo, donde vemos que lleva meses y meses ese terreno ahí descubierto, que ustedes mismos lo identificaron con un riesgo de erosión. Y bueno, yo quisiera saber qué es lo que ha emprendido la Secretaría de Planeación para con estos predios. Muchas gracias. ¿Qué otro concejal de pronto va a usar? Concejal Alexander, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas noches, honorables concejales, secretaria, concejala Nubia y el equipo de la Secretaría de Planeación, los ingenieros que están al frente de esta modificación excepcional. Bueno, no, lo primero es que yo creo que hay que darle una claridad en el tema de la socialización a la comunidad en este tema de modificación excepcional de norma urbanística, y es que digamos existen esos 11 razones por las que se realiza, porque lo que uno encuentra en la comunidad es que cuando hablamos de esta modificación excepcional, la gente cree que se van a ampliar los polígonos de algunos temas de usos de suelo o que se van a restringir los que se aprobaron en el 2017. Entonces, digamos que un punto importante a la hora de hacer socialización es ese tema, ¿cierto? ¿Hasta dónde, qué alcance tiene esta modificación de norma urbanística y que la gente entienda qué es lo que se puede o lo que no se puede? Porque los que estuvimos al frente de la aprobación de ese acuerdo del 2017, pues algunos nos han tildado de que nosotros fuimos los causantes de que hoy no tengan, por ejemplo, los acueductos nos dicen que mucha del desfase de la solicitud de derechos de acueducto que tienen hoy para parcelaciones y demás es culpa nuestra, ¿cierto? En relación a muchas situaciones que se han presentado allí y que deberíamos obviamente nosotros como concejales desde ese momento empezar a revertir decisiones de ese plan de ordenamiento del 2017. Entonces es saber también el alcance de esta modificación excepcional y hasta dónde tiene cabida ese alcance de esta modificación. Entendiendo obviamente que una de esas decisiones, de esas 11, tiene que ver con la dinámica poblacional que sabemos que se está enfocando. Y contrario a este tema del territorio sería, consideramos nosotros, y es que con la dinámica poblacional y los datos que estamos viendo del incremento de la población, estamos mirando en
en unas estadísticas, y es que nosotros en el 2017 proyectaban al 2034 los 22.000 habitantes que hoy tenemos. Entonces uno empieza a revisar que el tema de restricciones y demás a un tema de dinámica poblacional que viene trabajando el municipio de San Vicente, que viene teniendo, pues obviamente tendrá uno que revisar y ser claros con la comunidad y decirle hasta dónde es posible la restricción, hasta dónde es posible la apertura, hasta dónde ese acuerdo 392 es precisamente lo que también empieza a dar directrices en relación a ese tema. En el tema de la evaluación y el seguimiento, yo veo con muy buenos ojos que una de las razones de esta modificación tenga que ver con ese proceso, porque precisamente muchas de las situaciones que hoy estamos viendo de la problemática que la gente cree enfrentar con el PBOT, lo veíamos en esos planes de ejecuciones con proyectos y demás que a hoy no arrancan, ¿cierto? A hoy no arrancan, y que si tuviéramos claridad de ese plan de ejecuciones y de todo lo que tenemos para el tema de cómo afrontamos este plan de ordenamiento territorial, cómo lo gestionamos, pues hoy estaría en marcha los programas, por ejemplo, de residuos sólidos, de lo que hoy se nos está quejando la comunidad en las zonas rurales, de lo que hoy estamos reaccionando. Hoy no estamos, digamos, accionando ni gestionando el plan desde los programas, sino que estamos reaccionando a los problemas que se nos están generando y que estaban cantados en el plan de ordenamiento en el 2017, ¿cierto? Entonces, yo creo que también es muy importante que ese segundo elemento de evaluación empiece a llamar la atención sobre los actores, no solamente sobre la administración encargada de gestionar el plan, sino los actores de todo este proceso, porque no solamente son los funcionarios de planeación, de cómo empezamos a mirar no solamente el plan de ordenamiento territorial como la oportunidad de poder parcelar, de poder construir, de poder hacer aprovechamiento más alto del suelo, sino poder de verdad gestionar el plan de ordenamiento como un medio de ordenación del territorio, porque estamos viendo el plan como la posibilidad de emitir más licencias de construcción, como incrementar el presupuesto en el tema de recaudos propios, pero no a la hora de poder ordenar el territorio con un solo tema, el tema de residuos sólidos, que hoy es un problema para el municipio. Entonces yo considero que el segundo elemento de evaluación yo creo que es muy interesante. El tercero, el tema de la articulación. Yo aquí tengo una pregunta y me surgió gracias al Foro Ambiental, concejal Rolando y Sneider, los que nos estuvieron acompañando, que tuvimos, y lo decíamos en el tema del SILAP, por tiempo, por recursos y por cantidad de cosas. Me quedó sonando una frase que decían: fuimos a buscar peces al mar, ¿cierto? Donde sabíamos que habían peces. Entonces el SILAP que se hizo precisamente en las zonas que sabíamos, obviamente, y efectivamente así hay que hacerlo, hay que proteger, pero nos decían que nos quedamos corticos con ese SILAP. Tendríamos que haber enfocado los esfuerzos también en donde consideramos hay otras áreas importantes, diferentes a todo ese cordón ambiental que tenemos de San José a Potrerito, revisar otras zonas intermedias que también serían importantes. La pregunta específica ahí es, si se lograra que hoy o mañana Cornare lograra, digamos, ampliar, que yo lo veo muy difícil, pero si se presentara, hoy o mañana Cornare lograra gestionar unos recursos para decir: venga, vamos a hacer otros estudios de fauna, de flora, de la importancia ambiental de los recursos y elementos ambientales que tenemos en otros sitios diferentes a lo que ya se conoce el SILAP, ¿cómo se vincularía o se tendría que hacer otro proceso de modificación por una razón de esas, o ya tendríamos que esperar, digamos, otro proceso de pronto de vencimiento, no sé cómo se llame, de pronto de tiempos en ese tema? La pregunta, porque apenas con mucho juicio me voy a poner a estudiar el acuerdo anterior, creo que era que el 173 estaban mirando por ahí, con relación a este 392, ¿cuáles son como las principales diferencias en el tema de densificación? ¿Lo incrementa, lo aumenta o lo regula, ¿cierto? O lo regula de alguna manera. Porque también entonces mucha gente nos decía, muchos de ustedes abrieron esos polígonos de expansión y de densificación del suelo, si este acuerdo, ese cambio nos va a densificar mucho más en ese punto, o al contrario va a restringir más. Que esa es una pregunta yo creo que bien interesante, y me queda la tarea obviamente de estudiar el acuerdo 392 muy bien y hacer el comparativo, pero si de pronto ustedes tienen ese paralelo muy sencillito en el tema más que todo de densificación de
de viviendas por hectárea, en el sentido de cómo estaba antes del 2019 con este 392 y lo que empieza a regir, que se va a incorporar. No, yo considero que digamos lo más importante, no valorar mucho esos resultados de estudio de amenaza y riesgo. Yo creo que el tema es muy interesante, no voy a ahondar mucho en el tema porque creo que lo han reconocido los demás concejales. Y en el tema de inventario y caracterización vial, yo creo que hay un tema bien interesante también. Ahí yo entiendo que también cuando nos expusieron el tema de la caracterización vial y cuando se nos socializó un poco, sabemos qué vías entran ahí, cuáles anillos y cuáles no. Pero uno de los elementos también que nos está generando los problemas de tipo, yo considero hoy que ambiental y que inclusive están desestabilizando algunos sitios, es este tema de todo el desarrollo vial que no entra en el plan vial, digamos que no entra en esto. Hoy yo creo que nosotros empezamos a revisar que hay una cantidad de trochas y entradas que cada finca, si nosotros quisiéramos ver en San Vicente cuántas unidades productivas tenemos y cada finquita de veraneo que se está generando una vía, ¿cierto? Y entonces volvemos a ver lo mismo, es el tema de la gestión, de poder tener la licencia de movimientos de tierra, digamos, pero también hacer la verificación que se hace de una forma que no nos esté generando tanta modificación al paisaje como lo estamos viendo en ortofotos del 2010 al 2021, ¿cierto? Y situaciones como las de las inundaciones que hoy está soportando la quebrada Ovejas y todo lo que hemos revisado. Entonces también cómo esos elementos están aportando y que si bien, por ejemplo, aquí hablamos solamente del tema del plan vial que acoge algunas solas vías, hay unas situaciones de este tipo de apertura de vías residenciales, no sé cómo las llamemos, o privadas, que también están aportando mucho a la modificación del paisaje, pero también ¿cómo se dice?, a la desestabilización o a la inestabilidad también en el tema del mal uso de los suelos, porque ahí el tema de aguas es gravísimo. Hoy el problema de muchas vías son las aguas que están recogiendo las entradas de vías hacia las fincas parte arriba, y yo creo que la gente no está siendo solidaria con el municipio en ese sentido, y el municipio se va a desgastar en gran parte a la hora de estar atendiendo tanto el mantenimiento, pero también la atención de los desastres, obviamente. Como les digo, vamos a seguir siendo reactivos a las situaciones de desastre que de pronto vamos a tener. Por lo demás, ingenieros, muchas gracias, reconocerles el trabajo a ustedes. Consideramos pues que este proceso de modificación excepcional está en muy buenas manos por lo que hemos visto desde lo técnico. No somos, yo creo que expertos muchos de aquí, algunos tienen conocimiento en ese proceso, pero vemos con muy buenos ojos los elementos y los soportes técnicos que tienen para este proceso de modificación excepcional. Muchas gracias, presidente. A usted, concejal Alexander, gracias por su intervención. ¿Qué otro concejal desea intervenir? Bueno, entonces le damos la palabra a los ingenieros para que respondan las preguntas que han formulado los concejales. Claro que sí, muchas gracias. Voy a comenzar obviamente en orden. Si tengo alguna imprecisión en algún nombre, me disculpan, el concejal Nelson. ¿Sí? Pues más que una pregunta, decía que hubiera sido importante pues, invitar a los acueductos. Claramente pues, los procesos de socialización siempre son bienvenidos. Sin embargo, pues contarle que nosotros también, digamos, desde la administración hemos tenido acercamientos con los acueductos. Tengo en mi memoria, no recuerdo si fue el 4 o el 5 de agosto aproximadamente, estuvimos reunidos con ellos contándoles precisamente pues, los alcances de la revisión, específicamente centrándonos mucho en el tema de las microcuencas abastecedoras. De hecho, pues con ellos pudimos acotar, digamos, 2 o 3 microcuencas que no teníamos, digamos, el conocimiento para incorporar dentro de la estructura ecológica principal. Entonces, pues digamos que es un proceso también que los ha involucrado y que obviamente seguirá haciendo para que pronto pues tengamos como la tranquilidad en ese sentido. ¿Sí? Bueno, luego nos decía el concejal Rolando, nos sugería pues la incorporación del acuerdo 418 totalmente, ¿sí? Es un acuerdo que pues, es muy nuevo, que es del presente año, pero que naturalmente nos incorpora sobre todo, digamos, esos elementos asociados a la capacidad de carga en
relación a las áreas protegidas y a los distritos regionales de manejo integrado, que en este caso deberán ser acogidos. Es digamos que es algo que va con la presentación, pero que claramente pues estamos incorporando. Y de igual forma, pues el articular como tal las áreas destinadas para las viviendas de interés prioritario y vivienda de interés social tienen una relación directa pues también con lo que los muchachos de gestión del riesgo están realizando. En este caso pues estamos enfocando digamos esos esfuerzos en articular lo que ellos nos dejan como zonas de amenaza alta por los movimientos más a migración o incluso aquellas zonas con condición de amenaza o condición de riesgo, y con base en ello entonces nos permite modificar tratamientos urbanísticos. Posteriormente a esos tratamientos urbanísticos también nos permite definir los usos de suelo y los aprovechamientos que tendremos tanto en zona urbana como en las zonas, digamos, rurales. Si quiero también de complemento hablando respecto a las áreas, por eso yo creo que nosotros definimos nuestra zona de estudio no solamente en el perímetro urbano y expansión que tiene el P2 del año 2017, es mucho más amplio. Y con seguridad hay zonas que en el actual PDOT no están incluidas en la área urbana de expansión, pero que con seguridad pueden representar potencial por la estabilidad que representan para la ubicación de las viviendas en interés prioritario y interés social. Bueno, seguimos entonces con la concejala Nubia. Ella nos hace una pregunta en relación a la disminución o aumento de algunas de las categorías de suelo, en específico, en especial las áreas de vivienda campestre. Digamos que directamente como tal, uno de los objetivos de la modificación excepcional de la norma urbanística pues no es como tal actualizar o aumentar o disminuir esas zonas. Sin embargo, con la incorporación sobre todo de algunos elementos a nivel ambiental como el SILAR, ¿sí?, como la articulación o la actualización de la estructura ecológica principal que contiene unos corredores ecológicos, sí se hace necesario entonces generar una actualización de esas zonas. Entonces digamos que algunas áreas, por ejemplo, como la parte alta de la vereda Chaparral, por ejemplo, que hoy en día tiene digamos esa caracterización, está definida como área de vivienda campestre, ¿sí?, es necesario revisarla y es necesario ajustarla, principalmente porque hay zonas de alta pendiente, hay zonas que contienen digamos gran cantidad de bosque e incluso hay zonas que son de importancia para recarga de ciertos acuíferos que es importante revisar. De igual forma, algunas áreas digamos que se están chocando con esas áreas que ya están definidas dentro del sistema local de la protegida, por ejemplo en la vereda, parte de la vereda del Coral, alguna parte también de la vereda del Perpetuo Socorro e incluso de la NEA. En la vereda Compañía Abajo también tenemos un núcleo de SIGAP que hoy está caracterizado como área de vivienda campestre. Entonces digamos que muchas o algunas de las áreas que están definidas o destinadas como sistema local de áreas protegidas en sus áreas núcleo están hoy categorizadas como área de vivienda campestre y ameritan entonces la revisión de esas áreas para poder articularlo definitivamente con lo que está definido en ese sistema local de áreas protegidas, ¿sí? En este caso, digamos que los ajustes que se realizarán estarán enfocados en eso, en armonizar principalmente las categorías de protección que estamos definiendo, los estudios de amenaza y de riesgo, con lo que hoy tenemos específicamente en áreas de vivienda campestre. Los corredores suburbanos en este caso no van a ser objeto de modificación, ellos van a quedar así, digamos, por la entrada del acuerdo 406, que en este caso tendríamos que definir entonces la distancia máxima que permite para San Vicente, y en este caso sería, yo creo que un tanto contraproducente. Entonces digamos que vamos a enfocar o estamos enfocando los esfuerzos en la revisión específicamente de dónde hay esas incompatibilidades en términos ambientales y las áreas de vivienda campestre para traer una propuesta, ¿sí? Esperamos obviamente esa propuesta socializarla también con ustedes en próximos días. Bueno, las siguientes preguntas están muy relacionadas, señor presidente, digamos que enfocada en el mapa de amenaza por movimiento en masa, específicamente por la situación del hospital, ¿cierto? Y yo creo que para responderles lo que es la importancia de este estudio, ¿cuál es la situación? Puede que por la comunidad y ante eventos históricos, ese polígono, la gente sabía que era una zona inestable, pero lastimosamente por problemas de cartografía no hay restricción. Entonces digamos que hay un problema casi que maniatado de esa planeación al solicitar una
una licencia si la cartografía actual, el uso de suelo actual, les da la posibilidad de la importancia del detalle entonces, del detalle del estudio para que eso no pueda volver a pasar, ¿cierto? Digamos que no puede ocurrir que zonas que han sido identificadas inestables, tal vez problemas de cartografía por escala, hoy tal vez no están. Y respecto a lo que nosotros hicimos, nos hemos venido acompañando a la Secretaría de Planeación identificando algunos puntos críticos y específicamente mi compañero Adrián, digamos que fue el que nos dio las recomendaciones para este punto del hospital. Buenas noches, señor presidente, señores concejales y el público que nos acompaña. Yo quería pues como dar aquí un poco de claridad con respecto a ese punto del hospital. Como el compañero John Jairo mencionó, al momento de nosotros hacer la revisión y el presente estudio, ya se contaba con la licencia en ese sitio y digamos que tiene que ver con la parte de información, lo que nos comentó el compañero John Jairo. En el estudio que se presentó en el 2017 no quedó esa zona específica de ese predio como con condición de amenaza o con condición de riesgo, ¿sí? Sin embargo, una vez ocurrido el evento desastroso, le llamamos así, el evento de movimiento en masa, que fue a partir del corte del terreno que se realizó en el sitio, nosotros hicimos la visita e hicimos las recomendaciones. Inicialmente se pidió como desalojar las viviendas que estaban en la parte de atrás, porque se vio que estaban en una condición de riesgo, y se le pidió al propietario de la licencia realizar estudios geotécnicos en el sitio para construir una obra de contención según los resultados del estudio geotécnico para poder soportar como el terreno en ese sitio y garantizar la estabilidad de las viviendas que se encuentran en la parte superior. Entonces el propietario de la licencia quedó con el compromiso de realizar esos estudios y las obras dentro de la construcción que se esperaba realizar en el punto. Dando la claridad que inicialmente ese requisito no estaba dentro de la licencia otorgada, ¿sí? Sino que es un requerimiento que surge posterior al evento ocurrido en ese. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a seguir por acá respondiendo. La concejala Nubia nos había planteado también una pregunta en relación a la reglamentación de los movimientos de tierra, ¿sí? Digamos que uno de los fuertes que nosotros queremos en este caso reglamentar dentro del plan básico de ordenamiento territorial es específicamente asociado a los movimientos de tierra. Hoy por norma tenemos que dar cumplimiento a un acuerdo de Conade, que es el acuerdo 265, que me establece, digamos, unos lineamientos técnicos y ambientales en relación al manejo de los taludes, por ejemplo, me dice cómo debe ser, digamos, ese comportamiento de los taludes, las pendientes máximas que deben mantener y los procesos de cierta manera de reforestación también que deben realizarse y de manejo de aguas. Entonces, digamos que un tanto será acoger de cierta manera lo que ya viene establecido por parte de ese mismo acuerdo 265 que ya viene, digamos, desde hace un tiempo, pero también con ayuda de los profesionales de gestión del riesgo, definir sobre todo un tema del manejo y el proceso asociado a los taludes, ¿sí? Es decir, cuánto debo dejar yo para una construcción, por ejemplo, que voy a realizar que estoy cerca a un talud para el adecuado manejo, porque más allá de cierta manera de definir cómo es ese taludo, la pendiente que debe dejar es también, digamos, esa distancia que debo guardar o que se debe guardar en relación a ello. Entonces, digamos que hay un montón de, digamos, de consideraciones técnicas que vienen desde lo que está establecido también por la autoridad ambiental y además de lo que ya, digamos, por experiencias adquiridas hemos obtenido también por los recorridos de campo que realizamos. Entonces, digamos que eso va a ser uno de los fuertes que tenemos también. Bueno, con gusto. Bueno, vamos a ver. Sí, es que nos devolvimos para la número porque faltaba, luego viene el tratamiento posterior de los cortes. Bueno, yo creo que el tema no sé si queda satisfecho con la respuesta que darían sobre cuál fue la razón por la cual se tuvo esta licencia por el sector del hospital. Aparte de aclarar que si ustedes desean solicitar la copia de la licencia a
titular de la licencia, por conocimiento común, como usted lo dice, concejal, por lógica. Las herramientas no las había. Sin embargo, previo a la expedición de la licencia, se solicitó un estudio de suelos amplio, detallado. Ya cuando se presentó la dificultad, fue donde se le pidió que lo ampliara para la mitigación dentro del plan que le había presentado. Pero se le había pedido de manera, pues, digamos que por disposición de la Secretaría, no tenemos la herramienta, sin embargo, por prevención se pidió el estudio. Y reposa dentro del expediente de la licencia. No recuerdo si fue en el mes de mayo, cuando muy asertivamente el Consejo nos citó a nosotros a sesiones sobre cuál era el manejo, cuál era el tratamiento que se le estaban dando a los taludes, cómo eran los cortes, qué disposiciones se estaban teniendo en cuenta y qué herramientas estábamos utilizando para frenar o para mitigar un poquitico esta problemática que se venía enfrentando en el municipio. Desde la Secretaría de Planeación y Servicios Públicos se integró una mesa de trabajo que se está reuniendo aproximadamente una o dos veces al mes, se están programando visitas y se están haciendo requerimientos a todos y cada uno de los titulares que tuvieron licencias de movimientos de tierra específicamente, eso es muy puntual, para parcelaciones que son las que generan estos impactos, para que cumplan y hacerlos cumplir el plan de manejo ambiental que presentaron en ese momento. Hemos tenido buenos resultados, algunas que estaban prácticamente, digamos que nunca les pusieron cuidado al oficiarlos, las están atendiendo y estamos tratando de recuperar un poquitico el paisaje a través de ese trabajo articulado que se está haciendo por la Secretaría de Servicios Públicos y por la Secretaría de Planeación Honorable Social. Creo que ahí quedamos con la respuesta, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pueda. Listo. Sí, pero nos articulamos. Muy bien, gracias. El concejal Snyder también nos hacía una pregunta relacionada al espacio público y a la incorporación del catastro. Digamos que, a ver, la primera pregunta que nos planteaba es, bueno, la fecha en la que se realizó el inventario de espacio público. Este inventario de espacio público se culminó iniciando el año, ¿sí? Más o menos, creo que por allá más o menos en los meses de febrero, marzo, ¿sí? Veníamos haciéndolo desde el año pasado, sin embargo, pues tuvimos algunas actualizaciones, estuvimos revisando con la alcaldía, con el secretario, para, digamos, incorporar adecuadamente todos los elementos que conforman el espacio público. Para este, digamos que utilizamos claramente el catastro, y más allá del catastro es una actualización catastral que ha venido realizando también la administración municipal, en la cual obviamente tenemos dos ventajas. La primera es que los predios en los que están ubicados los elementos de espacio público están actualizados y acotados, lo que nos permite entonces, digamos, integrar un área real de cuál es realmente el indicador de espacio público, en este caso por habitante, en relación a los metros cuadrados que contamos tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y además de eso, contamos en este caso con un inventario actualizado de los predios que hacen parte o que son propiedad en este caso del municipio, ¿sí? Eso también de cierta manera es beneficioso porque esos predios que son propiedad del municipio, muchos de ellos son o estarán pensados para generar nuevos equipamientos, para generar nuevos espacios públicos o incluso ya los contienen. Entonces, de cierta manera, esa actualización con la que estamos trabajando en términos cadastrales fue de gran ayuda y ha sido de gran, digamos, propósito para la actualización como tal de los elementos que componen el espacio público, tanto urbano como rural. ¿Listo? Listo, gracias. Nos hacían... Listo. Vamos a ver aquí vamos a ver. Entonces venía hospital, tratamientos, espacio público. Una gastritis. Pero ¿cuál? No, listo.
respecto de qué herramientas va a brindar este estudio como para ir o recomendaciones para estas zonas de alta amenaza, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido lo principal es la definición de las áreas de condición de amenaza y riesgo, ¿cierto? Que ya le permiten dentro de la Secretaría de Planeación. En cada polígono está codificado, tiene definido cuál es la problemática principal, está acotado, entonces ahí se definen unos estudios específicos. Y aparte de eso hay un vacío en el decreto, hay un vacío en el decreto asociado que no dice qué hacer con las áreas de amenaza media ocupadas. Estamos también nosotros abordando eso y dando unas recomendaciones específicas para esas áreas de amenaza media ocupadas, que aunque el decreto no lo define, nosotros estamos proponiendo unas recomendaciones muy claras para que no sigan pasando este tipo de situaciones, que son las que sabemos que tienen amenaza, que están ocupadas, que tienen potencial de desastre, pues sigan todavía como en el limbo. Entonces estamos como por lo menos las recomendaciones específicas de los estudios de detalle, de implementación de ellas, sí están. Seguimos con... Yo creo que ya seguimos con el aconsejado del aconsejado de Alexander. Exacto. Que es como la parte de la muy bien. Seguimos entonces con algunas dudas que nos plantea el concejal Alexander, ¿sí? Digamos que en primer momento nos plantea una inquietud en relación también a la modificación de la clasificación de suelo, ¿sí? Él precisamente nos preguntaba por algunas áreas de campestre. Acá retomo pues un poco la respuesta que le dimos al concejal Nubia, y es efectivamente pues digamos que los procesos de actualización de elementos ambientales y también de determinantes ambientales de la misma corporación hacen necesario entonces generar esa revisión de algunas áreas, en este caso de las áreas de vivienda campestre, ¿sí? Entonces, como decía, posiblemente algunas áreas en la avenida Chaparral, sobre todo en la parte alta, ¿sí? Posiblemente algunas áreas en la avenida San Antonio, en compañía abajo, de cierta manera articulando, digamos, esos elementos ambientales a lo que buscamos entonces con el desarrollo del suelo. ¿Listo? Nos hablaba acerca del sistema local de áreas protegidas y, digamos, una iniciativa que se tiene como tal para su actualización, para, digamos, incorporar unos nuevos muestreos, unas nuevas unificaciones. En este momento, como les mencionaba y como es de su conocimiento también, el sistema local de áreas protegidas está dividido en dos zonas, que son unas zonas núcleo y unos corredores ecológicos. Nosotros, desde el equipo técnico, decidimos en este caso incorporar las áreas núcleo, pero de cierta manera también proponer unos corredores ecológicos, principalmente porque consideramos que los que vienen, digamos, desde el CILAP carecen en algunos puntos, digamos, de algunos sustentos técnicos que nos permitan definir o comprender que están bien planteados. Entonces, digamos que uno de los primeros comentarios es ese. Vamos a incorporar las áreas núcleo y una propuesta de corredores ecológicos definida y depurada por parte del equipo técnico. Lo segundo es en relación a posibles muestreos que se puedan realizar o posibles nuevas unificaciones. En este caso, si posterior a la revisión que estamos realizando, pues el municipio define unas nuevas áreas, unos nuevos corredores o de cierta manera unas nuevas áreas núcleo, pues para poder incorporarlas dentro del plan básico de ordenamiento territorial, sí será necesario generar o emprender una nueva revisión, ¿sí? Por tanto, digamos que las áreas de conservación hacen parte de la norma urbanística estructural de los planes de ordenamiento territorial, que solo se pueden modificar entonces cuando se hace un nuevo plan de ordenamiento territorial o por alguno de los tres motivos que acabamos de desarrollar. ¿Sí? Digamos que nosotros en este caso lo que buscamos es, primero, depurar un poco, ¿sí? Si así lo podemos llamar, depurar un poco esas áreas asociadas al sistema local de áreas protegidas, principalmente por eso, porque consideramos que algunas de ellas pueden ser mejoradas, por lo menos desde nuestro criterio técnico y desde nuestra experticia, e incorporarlas adecuadamente dentro del plan de ordenamiento territorial. ¿Listo? Pero si se modifican posterior, sí será entonces necesario realizar como tal esa nueva revisión. Hablamos o nos preguntaba un poco también acerca del 392, ¿sí? Del acuerdo corporativo 392. El 392 en este caso, digamos que salió en el año 2019, ¿sí? Este acuerdo, pues como
bien lo menciona, digamos que sale sobre todo para acotar un poco el tema de las necesidades que venían desarrolladas y definidas en el antiguo acuerdo 173. Más allá de decir si es más o no restrictivo, yo creo que el 392 tiene una ventaja y es que empieza a organizar un poco la casa, por así decirlo, a definir unas densidades máximas por municipio, ¿sí? Y por de cierta manera, las capacidades de desarrollo que cada municipio tiene. Entonces, por ejemplo, los suelos suburbanos, en este caso para el municipio de San Vicente, me dice el acuerdo 392 que en corredor podremos tener una densidad máxima de 4 viviendas por hectárea, ¿sí? Pero en áreas distintas al corredor, que son por ejemplo suelos suburbanos, podremos tener hasta 6 viviendas por hectárea. En este caso, digamos que lo importante será jugar un tanto con el tema del tratamiento de aguas residuales y los mecanismos que pueda tener de cierta forma tanto el municipio como la autoridad ambiental para, de cierta manera, revisar que esos procesos de tratamiento de aguas residuales se hagan de manera adecuada para cumplir con las necesidades máximas. En centros poblados rurales para el municipio de San Vicente tenemos una densidad hoy en día reglamentada por CONARE de 15 viviendas por hectárea, ¿sí? De cierta manera pues es un tanto restrictiva, pero nos lleva de cierta forma también a generar un tanto esa capacidad, o entender un tanto esa capacidad del territorio en relación a las densificaciones máximas. Y en parcelaciones o en áreas de vivienda campestre tenemos en este caso que dos figuras que son las que de cierta manera también queremos incorporar dentro del plan de ordenamiento territorial, que son las parcelaciones y los condominios. En este caso me dice que el municipio podrá tener bajo la modalidad de parcelación 3 viviendas por hectárea y bajo la modalidad de condominio 4 viviendas por hectárea. Hablando en este caso las áreas de vivienda campestre. Bien pueda. Lo que pasa es con respecto al tema y para mí, no sé, yo no he estudiado bien como el sentido y la disposición de la norma, pero hablaba aquí con para mí hay un vacío en el 392, porque él me dice lo siguiente, que para suelo suburbano en el municipio de San Vicente está determinado en corredor suburbano 4 y en distinto corredor suburbano 6. No hay. Yo lo hago en corredor suburbano, solamente lo que sea para el corredor suburbano, que es lo que está. Porque no hay suelos urbanos. Solo no hay en el proyecto. Exacto. Entonces, por ejemplo, esas lo aprovecho ahí, por ejemplo, todos los vacíos, todas las cositas que no tenemos, es lo que nosotros queremos estar corrigiendo, que no nos van a quedar. Después por allá, y teniendo en cuenta que este acuerdo de CONARE no se puede leer solo, hay que leerlo ya con uno que también sacó el año pasado, 469. 406. 406. Urbano. Para los corredores para la densificación. las distancias máximas. Bien pueda. Gracias. Entonces, obviamente, pues retomando lo que dice el secretario, la idea es actualizar y de cierta manera acoger como tal lo que está establecido ya en el presente acuerdo, en el acuerdo 400, en el acuerdo 392 que estamos, digamos, en este acuerdo. ¿Listo? Creo que con eso ya están resueltas las inquietudes. No sé si se me pasó alguna, pero considero que ya están todas. Bien. Concejal Alexandra mencionaba la problemática generada por las vías, ¿cierto? Sí. Por las vías, y yo creo que por lo menos esos polígonos, tanto en la zona urbana, en los centros poblados, que tienen esa problemática, están definidos. ¿Cierto? Esos polígonos quedaron, pueden ser muy pequeños, pero muy inestables, donde el agua no se está dando de manera pertinente. Que las ortofotos fueran viejas, pero que el lleno de la vía y el mal manejo de la vía existía,
en la cartografía actual, por lo menos hasta ahorita julio, porque sabemos que la dinámica, ya hemos visto cosas nuevas, pero por lo menos está actualizado, se está integrando toda esa situación de las vías, al igual que las recomendaciones pertinentes. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a los ingenieros y antes de culminar le damos la palabra a la concejala Novia. Muchas gracias, señor presidente. No, yo quiero aprovechar que está el secretario de Planeación para tocar dos cositas que tienen que ver obviamente con el tema de ordenamiento. Y el primero es que con base pues, en todo esto que estamos hablando, los cambios, los ajustes que se van a hacer con los 11 temas, obviamente el programa de ejecuciones va a tener unos ajustes. Y va un poco como en algo que decía el general Alexander. Yo pienso que una vez aprobado el PLP, le queda al municipio una tarea grande que no se hace después de que se aprueba, y es efectivamente socializar nuevamente el PLP como quedó con las comunidades. Y eso me parece a mí que es una estrategia buenísima, porque la gente va a conocer. No es lo mismo la socialización cuando se está formulando que la socialización después de. Entonces yo pienso que en el programa de ejecuciones se debiera incluir un proyecto dirigido a esa socialización y a más bien a esa pedagogía del territorio, que la gente conozca cómo quedó el territorio, qué se puede hacer en él, ¿sí me entienden? No sé, pero creo que eso es algo que se debe hacer. Y otro tema también que tiene que ver con del territorio, del ordenamiento, y es que yo quiero tocar nuevamente, lo he tocado muchas veces, la Comisión de Ordenamiento Territorial. El municipio, el Consejo a comienzos del año nombró los dos expertos, los dos académicos que le corresponde al Consejo. Entonces, qué bueno, secretario, que podamos continuar con el proceso para poder tener esta comisión funcionando, porque de verdad que se requiere. Muchísimas gracias. A usted, concejala Novia, secretario, si va a responder algo de la concejala. No, pues, eso responde demasiado acertada pues, la solicitud de la concejala, porque no podemos seguir diciendo esos periodos sacados no es Santa Lucía que va, ¿verdad? Lo digo porque muchas veces la gente viene, hace los negocios jurídicos con los predios y después es responsable del secretario de planeación porque no pueden desarrollar, porque no se les permitió la densidad que ellos creían, porque no llenó las expectativas en el mercado de ellos. ¿Quién termina respondiendo? La culpa termina siendo a alguien le tiene que echar la culpa. ¿Y quién es? El que no dio permiso en el momento. ¿Por qué no se dio? Porque no podía. Entonces, me parece muy acertado, por lo menos la gente conozca qué se está haciendo y cómo va a quedar. Y concejala, yo voy a hacer el compromiso de terminar esos temas. Yo estoy solo, ya llevo un mes estado sobre ello, entonces voy a ver si alguna de las personas de la por lo menos de hacer toda la gestión para poder que quede integrada la mesa de. Muchas gracias. Gracias, secretario. Y gracias, ingenieros, concejales, todo claro, todo. Entonces continuamos, secretario, por favor. Cuarto, proposiciones y varios. Compañeros, si hay algo, una proposición, bien pueda concejala Novia, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Y yo quiero precisamente volver a, pues no sé, en algún momento el concejal Rolando ofreció hacer una capacitación sobre muchos de estos temas que hoy tocamos, el tema de todos esos acuerdos de CONARE, la densidad, de los aprovechamientos, una cantidad de elementos muy importantes que necesitamos todos los concejales, diría yo, para poder estudiar el PLP en el momento que llegue. Entonces, yo quisiera que de pronto, le acabo de preguntar al concejal y me dice,
él está dispuesto. Entonces, qué bueno que se abra en este periodo de sesiones esa capacitación. Sería muy interesante porque ya el año entrante vamos a tener, no es que vamos a quedar listos, pero por lo menos vamos a tener más inquietudes y vamos a tener herramientas con que seguir consultando y preparándonos para esa tarea que nos espera para el estudio del PLT. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, concejala Nubia. Le cuento pues que yo estoy esperando desde la provincia también una respuesta para una persona que nos pudiera acompañar también en ese mismo, como en la misma intención, ¿cierto?, sobre el plan básico, pues que incluso no estado todavía por proposición, pero lo conversamos esta mañana con el concejal Rolando, mirar cómo podíamos, digamos, establecer un espacio de largo aliento sobre el desarrollo de nuestro municipio, para dónde va nuestro municipio, establecer, digamos, un tiempo, una meta a la cual pensarnos y que ese sea el derrotero sobre el cual podamos caminar en la aprobación de digamos, de estas modificaciones excepcionales, pero de mano de la comunidad y obviamente pues digamos poder validar todo lo que aquí se apruebe como tal. Pero pues digamos que eso está por desarrollarse esa propuesta. Jacqueline y concejal Rolando, la última semana es pues digamos la idea de poder concretar las capacitaciones que queden, porque es la semana que tenemos más tranquila entre comillas. Entonces sería para esa semana del 25, 26 más o menos. Ahí hay el funcionario de la gobernación no viene, el secretario de Agricultura. También, ahí. Entonces ya coordinamos con Jacqueline, listo, muchas gracias. ¿Qué otro concejal? Bien pueda concejal Rolando. Gracias, presidente. Simplemente una invitación. Toca ser aquí de vocero de la parroquia, de la montaña con la urbana. Y es una invitación que nos hace Carlos Mauricio Ceballos, que aconsejo en pleno para vincularnos a la actividad de la estación en sí. Ellos sacaron una rifa, entonces nos invitan muy cordialmente a que les dejo la mano con el tema y mañana le hago llegar a Jacqueline las juntas para que el consejero quiera colaborar, pues se vincule esta actividad que anualmente se realiza en el municipio. Entonces ese es como el mensaje de Carlos Mauricio lo transmitido en la corporación. Muchas gracias, concejal Rolando. Entonces, sí, es así, ya. Bueno, continuamos, secretario. Quinto, cierre de la sesión. Compañeros, entonces nos vemos el próximo sábado. Recuerden que mañana la gerencia del hospital pidió aplazar la sesión. Entonces nos vemos el próximo sábado. Recuerden que tenemos que hacer la instalación acá, ¿cierto? En ese sentido, por lo menos necesitamos la presencia de 6 concejales para que, digamos, podamos hacer. Igual coordinen el transporte entre ustedes para que vayan todos pues como cómodos ahí en el asunto. Va a ser a las 3 de la tarde en la escuela de San Nicolás. Listo. A las 2 aquí o un poco. Ya que ya a las 2 o antes. A la 1:45 aquí o qué. O a las 2. Es a las 3 en San Nicolás. A las 2:45 para que se siga a las 2. Bueno, entonces a la 1:45 el sábado acá. ¿Listo, compañeros? Feliz noche.